Voy a dar respuesta a la primera pregunta que dice, explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de esas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, estas actividades dependen de las especies presentes en los hábitats, teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones, la cantidad de hábitats existentes y las condiciones fisiológicas de los microorganismos, teniendo en cuenta que muchos de ellos son amigables con muchas especies y otros no. Por ejemplo, unos son amigables con animales y plantas y a la vez otros no. Em, de esta misma manera, muchos soportan diferentes niveles de pH, salinidad del agua, temperaturas extremas y grandes niveles de contaminación por metales y sólidos pesados. La velocidad de estas actividades generalmente depende del control de nutrientes y el desarrollo que presente el ecosistema en el que habitan. En la pregunta número 5, los cuatro factores son los siguientes. El primero es que las bacterias pueden formar estructuras denominadas biopelículas, en las cuales estas son comunidades bacterianas en las que incrustan en la matriz de la planta sustancias poliméricas, perdón, y estas mejoran la colonización microbiana en la raíz y por este motivo em, benefician el crecimiento y la producción de las plantas. El segundo, los microorganismos pueden secretar sustancias químicas que imitan hormonas vegetales que pueden causar cambios fisiológicos en plantas y pueden estimular el estrés ambiental, aumentando la temperatura o la sequía, y eso es probable que experimenten las plantas bajo el cambio climático y mejoran el desarrollo de las plantas. En tercer lugar, los microorganismos también pueden alterar la expresión genética de las plantas. Ellos aumentan la tolerancia a los factores de estrés desarrollados por el cambio climático, eh, y aumentan, igual que las demás, el oxígeno en las plantas. Y por último, el cuarto, estos microorganismos también pueden mitigar efectos negativos al cambio climático, em, facilitan el acceso a recursos y la nutrición de las plantas, aumentan directamente en la disponibilidad de nutrientes y la planta mejora su crecimiento y promueve una mejor absorción de minerales. Hola, soy Angélica Corredor. Daré respuesta a mi segunda pregunta, que es, ¿de qué se tratan las comunidades microbianas? Las comunidades microbianas consisten en poblaciones de células de diferentes especies que se interactúan entre sí para realizar múltiples actividades funcionales para el interior de la comunidad y su propio espero. Entre estas comunidades microbianas podemos encontrar varios ejemplos. Las podemos encontrar en el suelo, que son las que se encargan de enriquecer suelos supervisivos. Por ejemplo, estas bacterias pueden ser los Lysobacter y los Grisobrum. Ahora podemos encontrar las bacterias del agua. En el agua podemos encontrar mucho tipo de virus, bacterias, protozoos, mohos, levaduras. Un ejemplo de estas bacterias que se encuentran en el agua son los coliformes y los enterococos. Ahora podemos encontrar las bacterias o las comunidades relacionadas con el aire. Estas comunidades afectan a las plantas, a los animales e inclusive hasta los seres humanos. Unos ejemplos de estas bacterias son los Mycobacterium tuberculosis. Ahora, los microorganismos relacionados con las plantas. Estas comunidades microbianas mm,
se encargan de transformar el nitrógeno del suelo para el nitrógeno del agua. Son muy beneficiosos para las plantas en cierta medida. Un ejemplo de estas bacterias, de estas comunidades bacterianas, pueden ser los panibacillos y los bacillos. Y por último encontramos los microorganismos relacionados con los animales, que en muchos casos son los que los protegen contra enfermedades y enfermedades a los animales, por decirlo así. Entre las bacterias que podemos encontrar para estas comunidades son los Brucellosis y los Barnúculos bacterianos. Así se clasifican las comunidades microbianas. Existen demasiadas comunidades microbianas, pero los más eficientes o lo más relacionado con esta charla son en las plantas y en el suelo. Son el enriquecimiento del suelo. O sea, en las comunidades microbianas son de vital importancia para el desarrollo de una planta. Son muy necesarias porque el suelo no tendría nutrientes, por decirlo así. Estos organismos microbianos son los que interactúan y producen nutrientes para la misma planta, para el desarrollo de ella. Lo mismo sucede en las aguas y en los animales y como les expliqué anteriormente. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Caterina Costa Molano. Mi código es 1051-212-663. En este espacio vamos a dar respuesta a la pregunta número 3, que dice ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Dice que ellos tienen una riqueza de nutrientes que se encuentran en el hábitat y por esto se da la competencia. Esto se da por la diversidad de factores, tales como la tasa de captación de los nutrientes, la velocidad del crecimiento o tasas metabólicas inherentes. A estos microorganismos les favorece cooperar, pues estos se asocian para que un producto sea tomado para volverlo sustrato y ayudas a tener su alimento en abundancia. En el momento en que se unen, favorecen la calidad de la tierra. Y entonces los microorganismos son importantes porque son activadores del suelo, descomponen materia orgánica de los suelos, controlan los microorganismos que no son de beneficio e influyen en la calidad de los suelos. Hola, mi nombre es Angélica Corredor. Hoy les hablaré un poco sobre la pregunta 4 sobre la curva del crecimiento bacteriano. Esta curva representa 4 fases: latencia, exponencial, estacionaria y muerte. En esta gráfica podemos observar el crecimiento bacteriano en medida en la fase que se encuentra. Para empezar hablaremos un poco de la fase de latencia, que es la fase o el periodo de tiempo en el cual un cultivo microbiano se inocula a un medio fresco para iniciar su crecimiento. Este proceso puede ser extenso o puede ser breve, dependiendo de las condiciones del medio o de algunos factores que necesite el cultivo. Por ejemplo, si transferimos células que se encuentran en fase de crecimiento exponencial con las mismas condiciones o como pueden ser la temperatura y la ventilación, no va a ocurrir la fase de lactancia. Normalmente continúa o inicia la fase exponencial. Pero si transferimos células que se encuentran en un estado viejo, sí va a ocurrir la fase de latancia, ya que las células necesitan un tiempo para su biosíntesis. Entonces inicia la fase de latancia. Ahora hablemos un poco de la fase exponencial. En esta fase, las células se duplican. Es un periodo de tiempo en el cual se dice que es muy lenta la duplicación de células en sus primeros minutos. Por ejemplo, en los primeros 30 minutos, por cada 30 minutos se produce una célula, pero ya después de sus 5 horas y media a 6 horas se produce 2084 células por cada 30 minutos. Esto depende, o esta velocidad de crecimiento en las células, a las condiciones ambientales en las cuales se encuentre el cultivo, ya sea por sus características genéticas o hasta por sus propios organismos que los caracterizan. La fase estacionaria. Ay, perdónenme, me fui acá. La fase estacionaria.
Esta viene después de la fase exponencial, ya que la fase exponencial no puede ser ilimitada, o sea, tiene un tiempo limitado en el cual se producen las células. Ya puede ser por falta de recursos o algunos factores que impliquen el crecimiento de estas células. La fase estacionaria es el crecimiento nulo. O sea, en esta fase ya no varía el número de células sí, de células microbianas que necesite el cultivo. Y por último encontramos la fase de la muerte, que es el agotamiento de recursos por las bacterias. En esta fase, si se iguala la tasa de bacterias reproducidas con la fase de bacterias muertas. Aquí es donde se produce la fase de muerte. Ahora sí, volvámonos un poco a la gráfica. Pero antes de eso, aquí mira, aquí podemos observar en esta figura cómo se realiza el crecimiento bacteriano. Como en la primera fase apenas están acomodando las bacterias, las células bacterianas para realizar su reproducción. Ya en la segunda empiezan a duplicarse, así sucesivamente, y en la tercera el crecimiento va variando hasta la última fase donde ya no hay recursos para las bacterias para que se puedan reproducir. Ya no les quedan recursos, no les quedan nutrientes, también se ahogan por tantos desechos de ellas mismas, entonces ya empiezan también a morir. Aquí podemos observar en esta imagen cómo se van agotando, se van desapareciendo, muriendo cada una de ellas por falta de recursos de la misma cantidad que hay. Ahora, devolvámonos acá, a la curva del crecimiento. Ahora sí, ya sabiendo que se encarga cada fase, ahora sí podemos entender mejor esta gráfica. En la fase de lactancia podemos observar que a duras penas se está incrementando las células, apenas están poniéndose para poder iniciar su crecimiento. En la fase exponencial empieza el aumento porque ellas empiezan a reproducirse, a duplicarse en la cantidad. Ya en esta fase estacionaria el crecimiento es nulo, por eso se dice que no varía la cantidad de células de microbianos. Y la fase de muerte donde ya se iguala el número de la fase de células reproducidas con el número de la fase de muertes y empiezan a disminuir. Gracias.